a grabar la reunión. Toca hacerlo. Entonces, sé que no se van a mostrar, pero en algún momento me gustaría verles las caras para saber con quién estoy hablando o, o si en algún momento nos encontramos en la calle o si tenemos clase presencial, pues decir, te he visto, te conozco, entonces, hola, ¿no? Bueno, entonces yo creo que vamos a empezar. Permítanme comparto la presentación. El tema que vamos a ver hoy, entonces, es para que por favor cambien el chip. Entiendo que ustedes están acostumbrados a ver perros, gatos, eventualmente caballos, vacas, ¿verdad? Pero aquí entonces vamos como a cambiar el chip un poco, vamos a aprender el chip de los animales silvestres para que vean cómo más o menos están direccionando el manejo nutricional, el día de hoy, manejo nutricional específicamente de los animales silvestres, ¿de acuerdo? Profe, Sí, qué pena Nora, contigo. Antes de empezar, era para pedirte un favor, si podías sí, invitar a mi compañera Julie Hurtado a la clase. Es que no está y no me deja invitarla a mí. Julio Hurtado, permítame un segundo. Hola, profe, buenos días. Ya Bueno, pude ingresar. perfecto, excelente. Ya me iba aquí a sacar un ojo con eso, pero no alcancé. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Cómo señora. uno hace para ingresar a lo del seminario o para inscribirse? ¿Al semillero de investigación? Sí, señora. Listo, depende de tu interés. Si el interés es en la parte clínica, tienes que inscribirte con la profe Angélica Forero, ¿sí? Si tu interés es en la parte de producción, creería yo que es con la doctora Giovanna, ¿sí? Entonces, dependiendo de la temática que te interese, pues no tenemos un semillero de investigación como tal, fauna silvestre, toca direccionarlo por ahora con las profesoras de interés, o sea, con las coordinadoras del núcleo, ¿de acuerdo? Ok, profe. Listo. ¿Están viendo la presentación? ¿Deficiencias nutricionales en animales? Sí, profe. Listo. Aquí. Listo. ¿Todos lo ven? Todos estamos, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre deficiencias nutricionales en animales silvestres y específicamente vamos a hablar de animales silvestres en cautiverio, ¿sí? Es importante recalcar que es en cautiverio, porque si ustedes se fijan, no hay ningún animal en vida silvestre que tenga problemas nutricionales, a no ser que acabe de salir de hibernar o acabe de salir de la estivación o porque haya una sequía o una escasez, ¿sí? Pero entonces eso no sería deficiencias nutricionales, sino básicamente es como la parte de no alimentarse, ¿no? Porque no hay presas, si son predadores, en fin. Normalmente estas deficiencias nutricionales se van a presentar en animales de compañía, ¿sí? Sí, ya sabemos que no deben no deben tener animales silvestres en cautiverio, que eso es ilegal, sí, es ilegal y bla, 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 todo el cuento. Pero la realidad es que hay animales en cautiverio y se denominan animales de compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son animales domésticos, normal, como un perro, como un gato, o no son animales de producción como una vaca, ¿sí? Entonces aquí pues es diferente. Si eventualmente en algún animal silvestre o en vida silvestre se presenta este tipo de deficiencias nutricionales que vamos a ver a continuación, pues básicamente va a ser predado o básicamente va a morir y uno en vida silvestre pues no se va a dar cuenta de que murió el animal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante hacer énfasis en que estos animales se encuentran en cautividad. Vamos a hablar primero de aves y reptiles y vamos a encontrar que el 50% de los animales que viven en cautiverio sufren de algún tipo de malnutrición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticar un problema de malnutrición en fauna silvestre? Pues básicamente nosotros tenemos que hacer la comparación, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí?
Si ustedes no saben qué está bien, pues obviamente no van a poder diagnosticar una enfermedad en un animal que esté enfermo, ¿sí? Entonces, les pido el favor que empiecen a imaginar cómo, por ejemplo, en esta diapositiva, eh, cómo es un loro. Este es un loro frente amarillo normal, y qué le ven a este animal de esta foto, ¿no? Entonces, si estamos hablando de aves, entonces cuando yo hablo de aves no estoy hablando de gallinas ni de pollos, estoy hablando ya de loros, guacamayas, toda la variedad de aves que podemos encontrar en nuestro mundo, en nuestro planeta y específicamente en nuestro país. ¿Listo? Entonces, ¿quién me responde cómo debe ser o cómo se imaginan ustedes? Yo entiendo que no han tenido contacto, bla, 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 lo entiendo perfectamente. Pero ¿cómo tienen ustedes en su cabeza que es un loro saludable? ¿Quién me responde? De pronto, cuando uno ve que los loros tienen unas plumas muy hermosas, o sea, los colores son muy vivos, y además de que, bueno, se ha visto en zoológicos que, digamos, les pasa algún tipo de nuez, a las aves que tienen nuez, comen nueces, y lo pueden partir fácilmente con el pico. Perfecto, exacto. Esa es como una de las principales características de los animales silvestres. Los animales silvestres tienden a ser muy limpios por naturaleza, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de aves, entonces van a tener unas plumas limpias, van a tener plumas brillantes, ¿verdad? Van a tener un pico brillante, bien formado, porque precisamente eso es lo que necesitan, primero para el cortejo, segundo para alimentarse, tercero para sobrevivir, ¿sí? Si nosotros vemos en esta foto, ¿sí? Si ustedes se toman el tiempo, por favor, de mirar estas fotos, podemos identificar cuál es el problema principal, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el problema principal en estas dos fotos? ¿Quién me dice? ¿El pico? Claro, perfecto. Ajá, el pico. ¿Qué pasa con el pico? Pues que se ven como encorvados, más de lo normal en los loros. Exacto, ¿sí? Si ustedes se fijan, bueno, aquí en la segunda foto, en la segunda foto, en mi foto de la derecha, ya aquí habíamos, bueno, este es un caso que tuve, uno de los tantos animales que llegan con problemas nutricionales, ¿cierto? Ya le habíamos limado la mitad del pico. O sea, en la segunda foto, este pico iba hasta abajo de la mandíbula inferior, aquí, hasta aquí. O sea, daba totalmente la vuelta, ¿sí? Era totalmente curvo. Entonces, cuando nosotros admitimos un animal de estos, normalmente el dueño, ¿qué va a decir? ¿No? Esta mañana amaneció así, ¿no? Pero entonces ustedes tienen que pensar el por qué está el animal así. Entonces, ¿quién me dice por qué el animal puede estar así? Porque no Profe, tiene ¿puede ser por la dónde clase de alimentos que le gastar están el pico. suministrando? ¿Quién más habló por ahí? Yo, profe, que de pronto también por la clase de alimento que le están suministrando. Exactamente. Entonces nosotros ahí mismo nos tenemos que referir a cuál es el tipo de alimentación, qué es lo que comen en vida silvestre, y esto es súper importante, qué es lo que comen en vida silvestre para llevarlo al alimento en cautiverio, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos que aprender de anatomía, fisiología, comportamiento, etología, todo lo que esté relacionado con el animal. Nosotros sabemos que es un animal que no debería estar en cautiverio, pero lo está. Entonces, si lo está, lo que nosotros debemos hacer es simular su hábitat natural lo más seguro posible, lo más parecido posible, ¿no? Entonces, listo. Si nosotros sabemos de anatomía, fisiología y de todo lo que debemos saber de todos los animales que vamos a tratar, entonces debemos saber también que estos animales tienen un crecimiento permanente de su pico, ¿sí? Por eso ellos comen nueces, por eso comen frutos duros, por eso comen cocos, por eso en los troncos ellos cogen y se liman el pico, porque tienen un crecimiento permanente.
si en cautiverio nosotros no le ofrecemos lo que similarmente podemos o puede encontrar en vida silvestre, pues ocurren este tipo de malformaciones, ¿no? La naturaleza es muy sabia y se adapta muy fácil como nosotros deberíamos entenderlo, ¿sí? Entonces, en la primera foto, si ustedes se fijan, esta parte, no sé si están bien, ¿ven la manito? Sí, señora. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, en esta parte, esta es la mandíbula inferior o el pico inferior, ¿sí? Lateralmente vamos a verlo aquí como en esta segunda foto, ¿no? Entonces, como la naturaleza es tan sabia y los animales se adaptan para sobrevivir, este pico inferior o la mandíbula inferior empezó a crecer hacia un lado y la mandíbula superior o el pico superior empezó a crecer hacia el otro. Como el animal necesitaba comer, entonces se adaptó muy fácilmente y utilizaba el pico inferior como pala para poder comer. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá está sucio, pues básicamente era para poder sobrevivir, entonces utilizaba su pico como pala. ¿Listo? Entonces acá lo que es una malformación por problemas nutricionales. ¿Sí? Entonces, como son problemas nutricionales, muy seguramente este loro se alimentaba que el chocolate con pan, que el arroz, que el pollo, una dieta blanda, ¿cierto? Similar a la que nosotros consumimos, que pues si ustedes se ponen a pensar, jamás en vida silvestre ellos van a encontrar que chocolate, que arroz cocido, que pollo cocido, ¿sí? Eso jamás va a suceder. Pero sin embargo nosotros convertimos este tipo de alimentación como una alimentación normal para este tipo de animales en cautiverio, ¿sí? Que si el vino le damos, entonces habla más, ¿no? Eso es totalmente aberrante en un animal en cautiverio, ¿sí? Entonces, son malformaciones por dieta. Adicional a eso, ni pensemos en que la comida casera va a tener vitamina E, vitamina A, vitamina D, minerales, ¿sí? Pues porque no los va a tener, ¿de acuerdo? Entonces es un animal que está malnutrido y muy seguramente va a tener problemas, muchos más problemas de malnutrición. Es una deformación que no se corrige, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es más o menos limar un poco el pico superior, el pico inferior o mandíbula inferior y superior para que medianamente se adapte a consumir el alimento, pero ya la malformación de las mandíbulas o de la ranfoteca no se va a corregir, ya estos crecimientos van a quedar permanentes, solamente es como vamos a limar un poco para que no le quede tan largo el pico, ¿listo? Entonces, si nosotros queremos diagnosticar algún tipo de malnutrición, pues básicamente vamos a verlo. Obviamente esto es evidente, muy evidente esta malformación, pero hay algunos animales que están malnutridos y no necesariamente tienen este tipo de malformaciones, ¿no? Entonces, siempre ustedes tienen que preguntar qué tipo de alimento consume el animal. Le van a decir, semillas, no sé qué, pero la verdad es que muy seguramente la alimentan con comida casera. Entonces esto va a provocar caquexia, un animal caquéctico, va a ser un animal muy delgado, muy flaco, entonces aquí vamos a tener problemas adicionales, porque por una mala alimentación, de hecho, la alimentación es fundamental en la salud de los animales. Un animal malnutrido o mal alimentado va a ser un animal que se va a enfermar constantemente porque su sistema inmunológico se va a ver comprometido, ¿sí? Entonces va a ser un animal que va a tener bajas defensas, entonces va a ser susceptible a virus, bacterias, hongos y todo lo que esté ahí relacionado, ¿de acuerdo? Esto es más o menos como quedó. Si ustedes se fijan, aquí en la tercera foto ya teníamos como un cuarto de pico limado. Aquí ya lo limamos, más no se puede, pero ustedes se fijan, es un pico grueso, es un pico con una coloración diferente a la que debería tener en su vida normal, ¿sí? Entonces, básicamente es como mejorar el bienestar del animal al momento de consumir el alimento, pero estas malformaciones, como les decía, ya no se corrigen, ¿listo? Clínicamente pues se maneja con materiales, se lima, si es necesario se corta, dependiendo el animal, ¿cierto? El temperamento y el comportamiento, se puede hacer limar el pico de una sola vez, ¿cierto?
O si el animal es muy nervioso, tenemos que hacerlo en varios días, en varios pasos para que se vaya adaptando. Pero bueno, esos son problemas médicos, problemas clínicos. Otro problema muy importante, o el principal problema que encontramos en cautiverio, en fauna silvestre, es la obesidad. Perdón. La obesidad, igual que en humanos, es un síndrome clínico cuando se presenta el aumento del tejido adiposo, ¿sí? Y les recuerdo que esto solamente se puede dar en cautiverio. Ustedes nunca van a encontrar en vida silvestre un loro obeso o una serpiente obesa, ¿sí? O, no sé, un cocodrilo obeso. Eso solamente se ve en cautiverio, ¿no? Se diagnostica obesidad cuando el animal supera el 15% de su peso óptimo, ¿cierto? Entonces, si el animal en, en, en animales silvestres ya hay estándares de peso y de medidas. Es decir, por ejemplo, un mono churuco a su etapa juvenil o en su etapa adulta crece tanto y pesa tanto. ¿Sí? Entonces uno bueno, es un adulto, entonces debe estar por los, si es un mono tití, por ejemplo, a los 450 gramos. Ah, listo, entonces este es un animal adulto, debería estar en 450 gramos, entonces está en 300. Ah, listo, es un animal caquéctico. Pero si al contrario debería pesar 450 gramos y está pesando 600 gramos, entonces nosotros ya podemos pensar que es un animal obeso, porque supera el 15% de su peso óptimo, ¿cierto? En aves es muy común eh, porque su dieta es rica en semilla, ¿sí? Entonces, esta semilla hace que el tejido adiposo, si lo alimentamos exclusivamente con semillas, pues aumente, ¿cierto? ¿Qué le ven a este perico australiano? ¿Qué le ven o qué no le ven? Mejor dicho. Tiene como sitios con alopecia, es que no sé si hay como, o no sé si es mi pantalla, que no se le ven muchas plumitas. Puede ser la foto, pero él sí tenía el plumaje completo. O debe ser la manipulación que no la ves muy bien, o que no quedó muy bien registrada. ¿Alguien ve algo diferente? Profe, ¿no son las patas que están lastimadas? No. Entonces no se ve bien, profe. Listo. Vamos acá. ¿Alguien ve algo anormal? ¿El pico? El pico tiene su cierta deformación. Ajá. Listo. Nosotros estamos hablando de obesidad, ¿cierto? Si les muestro esta foto, ustedes dicen, el pico se ve raro, no sé qué. ¿Ven algo más? Me dicen que las patas, pero básicamente es la postura o la foto, en fin. Pero si yo les muestro esta, por ejemplo, esta foto, ¿ven algo diferente? Sí, hay una barriguita ahí muy prolongada. Más gordito y bonito. Bueno, eso de gordito y bonito, eso ya está mandado a recoger. Ya sabemos que la obesidad es un problema nutricional en humanos y en animales. Antiguamente se conocía, entre más gordito, más bonito, ¿no? Y eso se daba mucho en los niños. Hay que alimentarlo porque entre más gordito, más bonito. Eso ocurre también en animales silvestres. La gente cree que porque es muy gordito, entonces está saludable, se alimenta bien y pues no hay tal. Esta primera foto es el peso normal de un perico australiano, ¿sí? Peso normal. No estamos mirando las lesiones del pico, estamos mirando el peso, o sea, estamos hablando de obesidad, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta segunda foto, ya sabemos que la comparación es muy evidente, o sea, el resultado de la comparación es muy evidente. Se nota su obesidad por la parte de la gula o papada, que es esta, ¿cierto? Y en la parte abdominal, que es donde acumula la grasa. ¿Mm? Entonces, si ustedes se fijan acá, a ver, la comparación es muy evidente. Aquí se ve que es un animal que está obeso
Y si estamos hablando de aves, si es un animal obeso, es un animal que no va a poder volar, ¿sí? Y si no va a poder volar, eso se va a, o sea, entre menos ejercicio haga, pues más obeso va a ser. Si no puedo ni extender mis alas porque estoy muy gordo, pues entonces mejor me quedo aquí quieto y como, y como, y como, y como, y como, y como, ¿sí? Entonces no es solo el hecho de que el animal esté gordo. Internamente todos sus tejidos y todos sus órganos se van a ver afectados por este tipo de problema nutricional, que es la obesidad, ¿sí? ¿Cuál es la etiología de la obesidad? La obesidad puede ser primaria por predisposición genética, por predisposición racial. Por ejemplo, los pericos australianos y los animales que están en cautiverio, las aves pequeñas que están en cautiverio, tienden mucho a la obesidad porque básicamente su alimento es principalmente en semilla y no tienen la posibilidad de hacer ejercicio y de gastar esa energía, ¿no? Entonces son animales que van a estar pues que están en cautiverio y que eventualmente pues no tienen que hacer ejercicio, pues tienden a la obesidad igual que en humanos. Nutrición inadecuada, pues como decíamos ahorita, la falta de ejercicio. O secundaria, ¿sí? Por hipotiroidismo, que también le da a los animales silvestres, y por diabetes, que también le da a los animales silvestres. Pero si nosotros nos fijamos, estas enfermedades básicamente están relacionadas con un mal manejo en cautiverio. ¿Listo? Relacionada con la obesidad encontramos la lipidosis. Básicamente es una patología hepática muy importante en aves, básicamente, como hablamos ahorita, en aves que están en cautiverio. Pues es el exceso de lípidos que provienen de la dieta, ¿cierto? O también sucede cuando se reduce la oxidación de los ácidos grasos en el hígado. Entonces, si nosotros tenemos, o si el animal tiene algún problema hepático y adicional a eso, no tiene una buena alimentación, pues básicamente o muy seguramente va a tener una lipidosis. ¿Cómo se ve clínicamente? Igual que en humanos, aumento de triglicéridos, ¿sí? Radiológicamente se va a ver una hepatomegalia, que es el aumento del tamaño del hígado, ¿sí? Y a necropsia se va a ver un hígado amarillo. Entonces ustedes ya deben tener en su cabeza cómo es un hígado normal. En mis tiempos decían que el color del hígado normal era rojo cereza, ¿sí? Si hablamos de lipidosis o si hablamos de obesidad, básicamente vamos a encontrar un hígado amarillo, ¿sí? De apariencia grasa y friable. Entonces, de aquí, si ustedes se fijan o si se ponen a pensar, si hay una falla hepática, ¿qué es lo que le va a suceder al animal? ¿Sí? Entonces, aquí empieza una cascada de eventos, de enfermedades, de síntomas por obesidad y por lipidosis, ¿no? ¿Qué ven en esta fotico? ¿No ven nada? ¿Ven algo raro? ¿Lo ven normal? No sé qué sea la parte de abajo, Bueno, pero no es normal, ¿no? Además se ve amarillo. Exactamente, exactamente. Si yo les muestro esto, por ejemplo, bueno, esta, aquí. ¿Ven algo raro? Se ve como un bultito. Ajá, exacto. Entonces aquí lo que tenemos es un tumor graso, ¿sí? Estos tumores grasos suceden cuando la alimentación es absolutamente inadecuada. Una alimentación, acuérdense que las semillas son altas en grasas, en ácidos grasos, ¿sí? Entonces, al alimentarse solamente o su dieta se encuentra solamente en semillas, pues la parte grasa va a ser acumulada. Y en algunos animales se va a expresar en tumores como este, ¿sí? Para nosotros, pues, como veterinario, esto puede ser quirúrgico. De hecho, este fue un paciente quirúrgico que básicamente se le amputó el tumor, o sea, se quitó el tumor graso, ¿sí? Porque esta tumoración no dejaba desplazarse el animal.
y empezaba a rozarse en el piso, con el piso en la jaula, y empezaba a hacerse lesiones. Y si se hacen lesiones o heridas, pues ya sabemos que virus, bacterias, y se complica el cuadro. Entonces lo llevaron a la cirugía, básicamente se quitó este tumor, no hubo un mayor problema, pero uno se pone a pensar cómo estarán sus órganos internos como para que se exprese esta tumoración grasa en este animal, ¿no? Entonces aquí la dieta absolutamente inadecuada, es un tumor graso. Y básicamente el hígado con lipidosis o lipomatosis se ve de esta coloración, ¿no? Entonces ustedes ya saben cómo se ve un hígado y fíjense la coloración de este hígado, ¿no? Entonces un hígado casi que infuncional, un hígado aumentado de tamaño y pues con una coloración inadecuada. Otra enfermedad, aquí vamos a hablar de generalidades, muy importante, y esta es, quiero que la tengan en cuenta, es la hipovitaminosis A. Acordémonos que la vitamina A es liposoluble y se sintetiza en la mucosa intestinal. ¿Listo? Entonces ustedes ya tienen que empezar como a relacionar. Ah, listo, la hipovitaminosis A se sintetiza en la mucosa intestinal, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problemas hay cuando no se puede sintetizar en la mucosa intestinal? Ah, bueno, entonces debe haber un síndrome de mala absorción, o pueden haber parásitos, o pueden haber muchos problemas en la parte digestiva que no permite que absorber esa vitamina A. ¿Listo? Entonces, tenemos que empezar a relacionar. Se sintetiza en la mucosa intestinal y se almacena en hígado. Ah, listo. Se almacena en hígado, pero entonces si yo tengo un problema hepático, entonces no se va a sintetizar o no se va a almacenar en el hígado y entonces vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque al almacenarse en el hígado, pues esta va a ser absorbida y va a permitir el libre o el buen desarrollo del esqueleto, la formación de huevos, la formación de plumas, si estamos hablando de reptiles, pues la formación de escamas, ¿verdad? Entonces, si tengo un problema hepático o un problema intestinal, nosotros vamos a tener problemas de absorción de vitamina A, ¿sí? Tenemos dos grupos de hipovitaminosis A. La primera es la primaria, que es deficiencia en la dieta, ¿no? Entonces, fíjense que las semillas son alto en grasa, ¿cierto? Pero deficientes en vitamina A. Entonces aquí ya empezamos a tener un desbalance nutricional muy importante, ¿no? Y la secundaria es cuando tenemos problemas intestinales que interfieren en la absorción. Entonces, como les decía ahorita, tenemos problemas secundarios que interfieren en la absorción, como un parasitismo, como un síndrome de mala absorción, como una tumoración, en fin, cualquier cosa que pueda interferir en la absorción de esta vitamina A. ¿Qué se ve clínicamente? ¿No? Entonces, hiperkeratosis, que es como un engrosamiento de la piel, y acuérdense que estamos hablando aquí de aves y reptiles, entonces aquí ya tenemos que empezar a pensar en estos animales. Vemos inflamaciones y edemas palpebrales, es decir, inflamación ocular, inflamación del párpado del ojo, y ojo que estoy hablando de que tienen que tener en cuenta esta hipovitaminosis A. Encontramos también eversión conjuntival, xeroftalmia, sequedad de las córneas, y al momento de que las córneas se sequen, pues si están secas se van a producir ulceraciones corneales, ¿sí? Adicional de estas ulceraciones corneales, pues también se van a presentar descargas nasales, o sea, secreciones nasales, que eso, agüita en la nariz o en las narinas, ¿verdad? Estornudos y problemas respiratorios. Súper importante porque esto se va a confundir con una influenza, ¿sí? Si usted ve una ave o ve una serpiente o una tortuga con secreción nasal y secreción ocular e inflamación conjuntival, usted puede decir, ah, listo, tiene una influenza, entonces vamos a meterle antibiótico porque esto puede ser bacteriano, ¿cierto? O no, es viral, entonces toca dejar que pase, pero en realidad es una deficiencia nutricional, ¿sí? Entonces usted puede meterle todo el antibiótico que quiera si estamos hablando clínicamente, pero no va a mejorar porque es una deficiencia nutricional, ¿cierto? Entonces vamos a presentar también o vamos a ver quistes de queratina, fragilidad en la piel, y ya cuando el animal está muy llevado, el animal ya está muy deficiente en esta vitamina, pues se va a presentar desórdenes nerviosos, tics, convulsiones,
Y adicional a esto, anorexia, y si hay una anorexia, pues hay pérdida de peso, y si hay pérdida de peso, pues no se va a alimentar bien, entonces van a presentar anormalidades en huesos y dientes o pico, ¿sí? Entonces, fíjense esta cascada de eventos, cómo se va relacionando solamente por una deficiencia nutricional, ¿no? En cocodrilos, esta hipovitaminosis va a dar pie a la gota visceral, que más adelante vamos a hablar específicamente de gota visceral, ¿listo? Entonces, aquí estamos mirando, aquí tengan en su mente una tortuga, si no han estado en contacto con ella, no importa, ¿sí? Me imagino que han visto en televisión o en caricatura una tortuga, entonces empiecen a hacer la comparación de una tortuga en buen estado de salud y de una tortuga en mal estado de salud. Entonces, fíjense que acá hay una inflamación de los párpados, ¿no? Si a eso le añadimos que aquí no se ve, que tiene secreción nasal, entonces estas son las narinas de la tortuga, ¿sí? Si se presenta secreción, puede ser brillante, transparente, entonces ya nosotros tenemos que pensar, bueno, tenemos que sacar el diagnóstico diferencial, ¿cierto? Y dejar como diagnóstico presuntivo o diagnóstico definitivo, como ustedes quieran, una deficiencia de vitamina A. Estas son lesiones de gota visceral por una hipovitaminosis. Esta es una serpiente, este es corazón, pero más adelante vamos a hablar específicamente de gota visceral. Al contrario de la hipovitaminosis, tenemos la hipervitaminosis A, ¿sí? La hipervitaminosis A se da básicamente por un mal manejo de la vitamina, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, listo, resulta que acá tenemos hipovitaminosis, entonces vamos a inyectar vitamina A, ¿listo? Que es lo que ustedes pensarían como de primera mano, pero la idea es que esa hipovitaminosis A se maneje con dieta, con nutrición, una nutrición adecuada. Pero la gente prefiere la parte rápida, entonces no, vamos a inyectar, ¿listo? Vamos a inyectar. Al tener un mal manejo de esta vitamina, al inyectar una mala dosis, entonces podemos presentar como una hipervitaminosis A que se va a expresar principalmente en serodermia. ¿Qué es serodermia? Pues una resequedad extrema cutánea, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en esta foto, esta es la parte muscular, ¿sí? Del animal. Es la piel del animal, esta piel queda como, se quiebra, queda como tostada, ¿sí? Y se va quebrando, se va quebrando. Entonces, imagínense que son ustedes los que tienen esta deficiencia nutricional, ¿no? Entonces, imagínense que su piel se seca tanto que se quiebra, ¿no? Debe ser absolutamente doloroso. Piensen ustedes que porque es tortuga no le duele. No, sí le duele, igual que nosotros, ¿sí? Entonces, esta serodermia es el principal síntoma de la hipervitaminosis A, o sea, un aumento de la vitamina A. ¿Cómo se maneja o cómo se puede controlar esta hipervitaminosis? Se debe manejar como una quemadura de tercer grado, ¿sí? Y usted entregar su tarjeta profesional y cambie de profesión, porque básicamente es un mal manejo el que lleva a esta situación. Debe ser absolutamente doloroso y pues bueno, hay que esperar a que se regenere la piel, ¿cierto? Y en el proceso, pues, ver sufrir el animal mientras se hace la parte clínica, ¿no? Entonces, tanto como hipovitaminosis como hipervitaminosis encontramos clínicamente. Entonces vemos que se dan lesiones eritematosas, ampollas húmedas epidérmicas, úlceras, y el principal síntoma era el que les decía ahorita, es la exposición de la dermis húmeda hasta la exposición del tejido muscular, ¿sí? Entonces fíjense que esta es la piel, se quiebra, se expone tejido muscular y pues básicamente por eso se debe manejar como una quemadura de tercer grado, porque queda expuesto totalmente el músculo del animal, entonces aquí permite la entrada de bacterias y puede complicar el cuadro, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros debemos manejar, o sea, específicamente saber que hay una deficiencia de vitamina A en tortugas, ¿cierto? Nosotros debemos hacer específicamente el examen para este tipo de deficiencia, ¿sí?
Si no tenemos el examen específico que nos va a diagnosticar una deficiencia de vitamina A, entonces lo que debemos hacer es empezar a manejarla con dieta. Si lo sospechamos, manejémoslo con dieta porque podemos lastimar el animal y podemos agravar el cuadro clínico, ¿sí? Entonces, básicamente debemos ser muy cuidadosos en eso. Bueno, entonces, perdón. Creo que me falta aquí una diapositiva. Eso en cuanto a vitaminas, ¿sí? Hay una enfermedad muy importante que básicamente está relacionada también con vitaminas, que es la vitamina C, ¿sí? Y la vitamina D, y bueno, perdón, la vitamina no, la deficiencia de calcio, no, perdón, este mineral, calcio, que es muy importante. O sea, ya hablamos de vitamina A, ahorita estamos hablando de la deficiencia de calcio, ¿cierto? Esta deficiencia de calcio. Muy importante en la dieta también. ¿Por qué? Porque el calcio es el que le va a dar la estructura ósea al animal. ¿Listo? Cuando hay una deficiencia de calcio, o se va a provocar en el animal hiperparatiroidismo o raquitismo, que es el principal problema en animales jóvenes, que en adultos se va a llamar osteomalacia. Siempre que hay una deficiencia de calcio, va a haber una deficiencia de fósforo porque los dos van a trabajar en conjunto, siempre trabajan en conjunto. Cuando tenemos una deficiencia de calcio, el primer síntoma que se va a ver en aves es la incapacidad para caminar, ¿cierto? Claudicaciones. Y estas claudicaciones se dan porque se presenta un dolor. Y entonces se va a presentar dolor en los huesos. Se van a presentar deformaciones en los huesos, alteraciones en el desarrollo de las plumas, alteraciones en el desarrollo del pico, alteraciones en todo el animal, ¿cierto? Pongo esta primera foto de un pato. Fue un pato que era animal de compañía y bueno, entre muchos problemas que tenía este animal, encontramos que cada cierto tiempo tenía claudicación y cojeaba y cojeaba. Pensábamos que era heridas, que pensábamos que era, bueno, en fin, mil cosas. Un día le tomamos una radiografía a ver cuál era el problema y encontramos que en la radiografía se veían sus huesitos como vidrio de seguridad roto, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que el animal, o cómo se ve una radiografía ósea normal, de un brazo cualquiera, ¿sí? Entonces se debe ver casi blanco, bueno, ustedes ya deben saber o no han visto imagenología, pero bueno, se debe ver blanco, bueno, todo eso. Estos huesos se veían fracturados en muchas partes, como un vidrio roto, ¿no? Entonces aquí ya supimos que era un animal que tenía problemas de deficiencia de calcio, ¿no? Y esto es básicamente porque no se le dio la dieta adecuada en el momento en el que nació. En aves con problemas de calcio, ¿cierto? Entonces encontramos que se puede partir los picos, si ustedes se fijan acá le falta la parte medio pico, ¿sí? Y esto es básicamente porque al momento de cambiar la dieta, ellos empiezan como a querer comer semillas duras, que básicamente para eso están formados sus picos, y entonces se fracturan, ¿sí? Estos picos fracturados no renacen, o sea, no esperemos que vuelva a crecer el pico, no vuelven a crecer, queda un animal con malformación. En tortugas es muy importante tener en cuenta esta deficiencia de calcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente hay un caparazón blando, ¿sí? Si usted lo toca, es un caparazón blandito, no sé, hace muchos años, y espero que esto no lo vuelvan a ver ustedes, cuando yo era muy pequeña, en los semáforos vendían tortugas, que eran las famosas tortugas monedita, no sé si a alguno de sus le pasó. Cuando las ofrecían, uno las cogía y su caparazón era muy blandito. Entonces la gente decía, los vendedores decían, no, es que acabó de nacer, entonces como acabó de nacer su caparazón es blando. No, ningún caparazón de ninguna tortuga
a excepción de la especie de tortuga de caparazón blando, que esa sí tiene caparazón blando. Ninguna tortuga debe tener su caparazón blando. Esto nos expresa que tiene deficiencia de calcio. Entonces encontramos que cuando una tortuga tiene deficiencia de calcio, pues o el caparazón es muy blando, o el caparazón está curvado hacia arriba, ¿cierto? O también encontramos cifosis, escoliosis o deformaciones en la columna vertebral, paraparesia o adinamia, que es que el animal no se puede mover, y disminución de peso. Lo más evidente, pues, son las malformaciones o las fracturas espontáneas de los animales, ¿sí? Al consumir cualquier tipo de alimento. Entonces, aquí nosotros ya tenemos que pensar que debemos suplir o debemos suplementar calcio en la dieta, ¿no? Es muy importante y sobre todo importante en este tipo de animales que necesitan un alto porcentaje de calcio en su dieta para poder suplir todas sus necesidades como caparazón duro y bueno, todos los procesos, ¿sí? Relacionada con la deficiencia de calcio que acabamos de nombrar, está la enfermedad metabólica ósea, que esta es, pienso yo que en mi carrera es la que más se presenta, o sea, esta es súper importante, enfermedad metabólica ósea, o también conocida como EMO, enfermedad metabólica ósea. Cuando un animal presenta una enfermedad metabólica ósea que está relacionado directamente con la deficiencia de calcio, ¿sí? Entonces encontramos que el animal tiene imposibilidad para caminar, o sea, no puede levantarse o no puede desplazarse, independiente de que esté hablando de tortugas, de aves o de mamíferos, ¿sí? No se puede desplazar, le duele, ¿sí? Si estamos hablando de reptiles, entonces hay un arrastre de la cola, no puede levantar su pelvis, ¿cierto? La cloaca, puede haber una protrusión de cloaca, entonces aquí ya nosotros podemos pensar que hay una deficiencia, una enfermedad metabólica ósea. Básicamente se puede presentar cifosis, lordosis y escoliosis, que son todas las deformaciones que se presentan en columna vertebral. Paraparesia, adinamia, que es un animal que no se puede levantar, un animal que no se puede desplazar, y es muy importante tener en cuenta este cuarto punto, que más adelante lo vamos a entender. Predominio de la musculatura flexora sobre los miembros posteriores afectados. Quiero que tengan eso en la cabeza para que más adelante lo podamos ver. Ya cuando el animal está como muy llevado también, entonces va a presentar fasciculaciones, tremores musculares, tics, convulsiones, y en ese tipo de convulsiones el animal se puede quedar ahí, puede morir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la foto de un halcón peregrino. Siempre nosotros debemos hablar en fauna silvestre con nombres científicos porque los nombres comunes varían por regiones. Entonces podemos estar hablando de un animal diferente, pero en realidad estamos hablando del mismo animal, simplemente se conocen con diferentes nombres comunes. Entonces vamos a empezar a hablar de nombres científicos. Este Falco peregrinus fue un caso clínico que nos llegó, bueno, muy terrible. Estos son dos animales diferentes, ¿sí? Son hermanos y una persona los encontró y como son tan bonitos, ¿sí? Bueno, no pichones porque las aves pichonas yo creo que son las más feas de la naturaleza, pero al crecer se convierten, ¿no? Le pareció muy bonito les pareció muy bonito los animales y los sacaron del nido y los llevaron para su casa. Sí, así es la gente. No pueden ver algo así como puestecito, bien puestecito, porque quieren quitarlo, dañarlo, sacarlo, en fin. Se lo llevaron para la casa con el desconocimiento nutricional, ¿cierto? Entonces ellos no sabían que este tipo de animales consumen carne 100%, son carnívoros estrictos, ¿sí? Entonces, por supuesto, empezaron a alimentarlo con 1000 cosas que no estaban en su dieta, normal. Después alguien les dijo, estos animales son carnívoros estrictos, entonces la persona dijo, uy, no, son muy costosos mantenerlos, entonces es mejor hacer un bien por la humanidad e irlos a donar, ¿sí? O sea, ya el daño está hecho, ya la persona estaba encartada
y disfrazan su situación como vamos a hacer un bien por la humanidad o vamos a hacer un bien por el medio ambiente, cuando en realidad están encartados y ya la embarraron. Se dieron cuenta de que el animal no se levantaba, no se paraba, no se movía, ¿cierto? Al examen, ¿qué encontramos? Al examen encontramos el principal síntoma de una deficiencia cálcica o una enfermedad metabólica ósea, que son huesos de goma, ¿sí? Entonces, los huesos de goma son huesos blandos, ¿sí? Son huesos como un borrador de nata, ¿sí? Entonces, se mueve el hueso, o sea, aquí hay ya una malformación ósea. Esto café son vendajes como para poder limitar el movimiento del animal, o sea, este hueso es totalmente blando, o estaba totalmente blando de estos dos hermanitos, ¿sí? Son aves rapaces, que al momento de tocarlo, pues como les decía, era muy blando, era como un borrador de nata, y bueno, la malformación ya está. Digamos que si uno empieza a manejar el tipo de dieta para un suplemento cálcico, ¿qué va a hacer? Listo, se va a endurecer los huesos, van a endurecer los huesos, pero la malformación ya se va a dar, ya está. Entonces aquí nosotros debemos pensar, listo, es una ave rapaz. ¿Cómo se alimentan las aves rapaces? Ah, bueno, son animales, son aves cazadoras que se llevan sus animales como presa y se los llevan y se los comen en un lugar, ¿listo? ¿Cómo cazan estos animales? Con sus patas, con sus garras, y deben tener la suficiente fuerza para sostener la presa y no se les fugue. En este caso, ya por esta enfermedad metabólica ósea relacionada con el calcio, con la deficiencia de calcio, no se puede lograr. Si eventualmente sus huesos se endurecen, pues la malformación va a quedar permanente y va a ser un animal que no va a poder cazar por sí mismo, estos dos, ninguno de los dos, no va a poder cazar por sí mismo, va a ser un animal que va a estar en cautiverio toda la vida, que debe ser alimentado, y que si no se alimenta pues va a morir, ¿no? Entonces aquí nosotros debemos pensar, entrar en el criterio, su criterio como médico veterinario. Su criterio puede ser, no, yo lo voy a mantener independiente de su problema de motricidad, independiente de sus malformaciones, y va a durar toda la vida, yo toda la vida lo voy a alimentar. O básicamente decidir que es un animal que va a sufrir, ¿cierto? Que su bienestar va a estar limitado porque no se puede mover, ¿no? Bueno, en fin, lo que hace un animal silvestre, más estos que son aves rapaces, y decidir eutanasiarlo. ¿Listo? En este caso nosotros decidimos eutanasiarlos a los dos porque pues es una condición que no va a mejorar y de hecho eventualmente va a empeorar. Entonces van a ser animales que a la larga van a sufrir demasiado. Entonces decidimos eutanasiarlos, y bueno, es una parte muy triste, porque esto sucede solamente por un mal manejo de las personas. En primates, por ejemplo, estos son dos churucos, Lagotrix lagotrica, que eran animales de compañía, ¿cierto? Durante mucho tiempo. La ironía era que eran las mascotas o los animales de compañía de un general del ejército, un general, un coronel, en fin, una cosa de esas. Y los tuvieron durante muchos años, y los donaron porque ya no se veían tan bonitos, ¿no? ¿Qué le están viendo a esta foto, la primera foto? Son animales que están anestesiados, pues para el examen clínico. Se llamaba Chita, una mona churuca, una hembra. ¿Qué ven en esta foto? No le ven nada. Si no ven nada, no pasa nada. O sea, no, yo no le veo nada, me parece que está normal. Yo digo, bueno, listo, no pasa nada. Pues yo veo como una lomita, como una pequeña una encurvación en la parte de la espalda. Listo, perfecto. ¿Alguien más ve algo diferente o piensan que eso es normal? Quizás la inflamación
Los miembros, profe. Ujú. ¿Alguien más? Además de la posición, no sé si eso sea normal, la posición en la que está. Pues está anestesiado, entonces la posición sí es medianamente normal. Buenos días. ¿Con quién estás curando? Ya voy, amor. Espérate que estoy en clase. Listo, ¿qué vemos acá? Este es el macho, se llama Chucky. ¿Le ven algo diferente? ¿Algo raro? Yo diría que los Tiene como dedos están como malformaciones en separados. las muñecas, por así decirlo. Perdón, compañero. Pues yo le veo como una malformación en las muñecas. En las muñecas. Ajá. Ahora sí, compañera, ¿qué? Los dedos están como separados. Los dedos están como separados. Ahí está. Listo. Entonces ven aquí como algo en la muñeca, algo como que no está bien, ¿sí? Perfecto. Si yo les muestro esto, ¿qué ven? Quizás lo que decías de los huesos, que son como huesos de goma. No. ¿Se acuerdan que les dije que la musculatura flexora? ¿Sí? Entonces, vengan, me devuelvo para que lo entiendan un poco mejor. Predominio de la musculatura flexora sobre los miembros posteriores afectados. Esto básicamente se va a expresar así, acá. Imagínense sus brazos, ¿sí? Su brazo. Miren su brazo, cómo debe estar su sistema, el sistema óseo de su brazo. ¿Listo? Mírense su brazo y díganme cómo lo deben ver. ¿Cómo ven ustedes su brazo? Como recto. ¿Y cómo ven el brazo de este primate? Como incurvado. Exacto, curvo. Es una malformación ósea total. ¿Listo? Fíjense acá. Si hacemos la comparación con su brazo, con el brazo suyo, con el que tiene ahí al lado, o sea, que está pegado a su cuerpo, con esta curvatura, pues imagínense la malformación que tiene, ¿sí? Miren estos dos, ¿sí? Entonces, si me devuelvo un poco, fíjense que esta curvatura de la segunda foto, ¿sí? Se expresa aquí. Esta básicamente es la enfermedad metabólica ósea relacionada con la deficiencia de calcio. ¿Listo? Curvatura. ¿Qué ven o qué raro ven en esta foto? ¿Ven algo más? Pues yo veo como algo en, o sea, en los dedos. En los dedos, listo. ¿Qué más ven? Profe, tal vez la coloración en los huesos. Sí, la coloración en los huesos, pero ¿qué más ven raro ahí? ¿No ven nada más raro? Pues veo que los brazos no están iguales, como a la misma altura. Sí, perfecto. Eso es lo de los dedos, lo de los brazos que no están a la misma altura, todo eso es correcto. ¿Ven algo más? Me voy a esta foto. Profe, no, bueno, sí, eso te iba a decir, el puntico que se nota ahí en el tema de la mano, ¿Qué será eso? no se supone que eso ya es como, cuando salen las radiografías es como aluminio o algo así. Metal, ¿no?
Y si vemos esto que es metal, ¿qué podemos pensar sobre eso? ¿Qué será? ¿Qué puede ser? Si nosotros vemos aquí esto blanco, en radiografías o en rayos X o en imagenología, ¿qué se ve blanco? Eso, metales, se ve aluminio, lo que dice la compañera, perfecto. Entonces, ¿qué puede ser este punto? ¿No? Un perdigón. Un perdigón. Entonces, esto fue un encuentro fortuito, fue un encuentro que vimos, por eso la posición de los dedos, ¿no? Que decían. Esto es un perdigón y básicamente está relacionado con la caza de este tipo de animales. Como los primates son animales sociales y gregarios, muy familiares, para tenerlos en cautiverio se deben tener desde muy bebés, desde muy pequeños. Y para tenerlos desde tan pequeños o desde tan bebés, tienen que matar a los padres y a los tíos, que son como la segunda fila de protección en los bebés, ¿sí? Entonces, básicamente lo que supusimos, porque nunca lo iremos a saber, es que en el momento en que mataron a los padres para arrancar al bebé de los brazos de la mamá, le cayó un perdigón o una bala, ¿sí? Entonces, este pues fue un encuentro incidental. En Chita encontramos este tipo de lesión, ¿sí? Acuérdense que este tipo de lesión es la que nosotros estábamos viendo aquí. Fíjense que aquí la curvatura de la columna vertebral, recuerdan que hablábamos de cifosis, lordosis y escoliosis, esas son malformaciones de columna vertebral. Entonces aquí se ve, ¿cierto? Se ve esa cifosis, esa lordosis y esa escoliosis en el momento de la toma de rayos X. Quiero que tengan en cuenta que porque es primate no es que se y porque somos similares, entonces no es que se pueda alimentar de papa, arroz y carne, ¿sí? Que básicamente es lo que es el resultado de este tipo de alimentación, una enfermedad metabólica ósea severa, ¿sí? Básicamente en primates tienen que tener en cuenta que nutricionalmente son muy diferentes a nosotros. De hecho, hay primates que se alimentan solamente de hojas, son primates folívoros, ¿sí? Y su sistema digestivo es más parecido al de un caballo o al de una vaca que al sistema digestivo de un humano, ¿sí? Entonces, ¿usted a una vaca, a un caballo le daría papa, le daría arroz, le daría carne? No, entonces al primate tampoco. Y si se le da ese tipo de alimento, pues se va a ver reflejado en este tipo de deficiencias, ¿de acuerdo? Enfermedades metabólicas óseas, haciendo referencia básicamente a problemas nutricionales. En lagartos e iguanas es muy similar. Este fue mi caso de tesis en mi especialización. Fue a consulta, ¿sí? Este animal, una iguana, que nosotros pensábamos que era una iguana infantil, ¿sí? O una iguana juvenil, ¿sí? Entonces la señora, la propietaria, la lleva porque se le rompió, se le enredó una uña con su saco y empezó a sangrar, ¿no? Entonces se preocupó, entre comillas, la señora se preocupó y la llevó a consulta. Era el menor de los problemas, ¿no? Entonces, tengan en su mente cómo es una iguana normal. Iguanas se ven en las plazas de muchas poblaciones y bueno. Si ustedes se fijan, este tipo de cifosis, lordosis y escoliosis, que son malformaciones esqueléticas o de columna vertebral, es mucho más grave de lo que, o sea, lo que la señora pensaba y lo que nosotros pensábamos, ¿no? La lleva a consulta y por una uña rota. Claro, cuando llega vemos este cuadro, cambio de coloración, malformación ósea, el animal no se levantaba, no se desplazaba, mejor dicho, súper mal. Y la señora pensaba que era porque estaba muy apegada a ella, no, es que ella no se me quiere bajar del regazo y bueno, en fin,
y era porque básicamente no podía, porque no tenía la fuerza suficiente. Es una enfermedad metabólica ósea también muy grave, muy similar a la de los primates, ¿no? En realidad, cuando vimos la uña que se le había partido, no era la uña, sino era la primera falange que se le había fracturado, una fractura completa con hueso expuesto de uno de los dedos, ¿sí? Entonces ahí empezó a sangrar. Si ustedes se fijan, totalmente diferente a una iguana normal. Entonces la malformación de columna vertebral, la parte abdominal se ve como redondeada, ¿sí? Se ve como redondeada. Y para acabar de completar, pues tiene una mandíbula flexible o una mandíbula de borrador, que era lo que yo les decía ahorita, ¿sí? Si nos fijamos en la condición corporal, en animales silvestres, la condición corporal va de 1 a 5, ¿sí? Donde 1 es un animal caquéctico y 5 es un animal obeso. Profe, no sé si soy yo, pero no se te escucha. Yo tampoco escucho, profe. Ah, es que tienes el micrófono. Ya, perdón. Perdón. Listo. Entonces aquí, perdón, abdomen redondeado y si no, como les decía ahorita, la condición corporal de los animales en silvestres van de 1 a Profe. 5, ¿sí? Déjame Dime. de compartir pantalla. Uy. ¿Listo? Lo siento. ¿Ya me escuchan y ya lo ven? Sí, profe, ya. Sí, profe. Sí, profe. Perdón, disculpen. Entonces, otra vez les decía, la condición corporal en fauna silvestre, en animales silvestres, va de 1 a 5, donde 1 es un animal caquéctico y 5 es un animal obeso. Entonces, lo que nosotros buscamos en condiciones corporales es que sea un 3, ¿sí? 2, 5, y bueno, ya 3, 5 si quiere, si estamos hablando de rehabilitación, pero rehabilitación ya es otro tema. En lagartos e iguanas almacenan su grasa, ¿sí? En la parte posterior, o sea, piernas posteriores son las patas de atrás y en la base de la cola, en cuello y pues, en fin. Si ustedes se fijan en esta foto de acá, miren la musculatura de sus extremidades inferiores. Son muy delgadas, muy delgadas. Esto nos indica que la parte muscular es deficiente, no hay grasa, hay músculo y muy pequeño, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de una mala alimentación por donde se mire, ¿sí? Una deficiencia nutricional por donde se mire, ¿sí? Entonces esa deficiencia nutricional se ve expresada como una enfermedad metabólica ósea. Hay cambio de coloración de la piel, si ustedes ven es más amarilla, es como más encendida, ¿sí? Y esto en vida silvestre pues no es conveniente a no ser que estemos en una época reproductiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se buscan estos animales es camuflarse con el entorno para no ser predadores, perdón, predados. Entonces, en ese orden de ideas, pues es un animal en muy mala condición, una condición corporal más o menos 1,5, que nos indica que es un animal mal alimentado. Entonces, como les decía ahorita, vieron en la foto, es una mandíbula flexible superior, hay tracción de los músculos mandibulares, el cráneo es redondeado y este cráneo se asemeja a un eclosionante, es decir, si ustedes se fijan en aves, mamíferos y reptiles, en todas las especies, un
animal bebé es muy similar, ¿sí? Entonces son ojos grandes, redondos, cráneo muy redondo también, se sabe, se nota que son bebés. De hecho, nosotros pensamos, ustedes se fijan aquí en la segunda foto, unos ojos redondeados, muy redondos, muy grandes, nos indica que pensamos que era un animal infantil, pero en realidad, gracias a su deficiencia nutricional o a su mala alimentación, era un animal que llegaba de juvenil a adulto, sino que su proceso de desarrollo se había detenido totalmente, ¿no? Entonces vemos una cabeza redondeada, ¿m? Y bueno, fisuras óseas, fracturas espontáneas, que fue lo que sucedió en el dedo. Hay inflamación muscular importante, y si hay inflamación muscular y hay fracturas y hay fisuras, pues obviamente va a haber dolor, ¿sí? Hay arqueamiento de huesos largos, como vimos en la foto de los primates, hay curvaturas en los huesos largos, hay arqueamiento de los huesos largos, obviamente si hay arqueamiento de estos huesos no van a poder, si estamos hablando de primates, no van a poder trepar, no van a poder desplazarse por los árboles como normalmente debe hacerlo. Hay anorexia, oligorexia, hay disminución de peso, hay deshidratación y pues como les decía ahorita, hay un cambio de coloración cutánea. Este tipo de manejos como en esta foto pues evidencia la negligencia de la persona que mantiene el animal, ¿listo? Entonces nosotros no podemos entrar a juzgar, nosotros lo que tenemos que hacer es manejar la dieta del animal y sugerirle a la persona que lo tiene qué debe hacer. En tortugas, esta deficiencia nutricional o esta enfermedad metabólica ósea es también un poco evidente o es muy común, ¿sí? Aquí en tortugas, pues la coloración del caparazón va a cambiar y esto depende de la especie. Acuérdense que hay muchas especies de tortugas, ¿ok? Entonces va a cambiar. Aquí ustedes ven una coloración negra. Esa coloración negra no es normal, ¿cierto? Vamos a tener malformación del caparazón y básicamente el principal síntoma de enfermedad metabólica ósea o deficiencia de calcio en tortugas es el caparazón piramidal, ¿sí? El caparazón piramidal se ve de esta forma, ¿sí? El caparazón de las tortugas, dependiendo de la especie, pero por ejemplo estas son terrestres, deben ser lisas, no debe haber ningún escudo córneo. Escudo córneo se llama este tipo de cosas que se ven aquí alteradas, deben ser lisas. Cuando esos escudos córneos empiezan a levantarse se llama caparazón piramidal y básicamente es la enfermedad metabólica ósea, deficiencia de calcio en este tipo de animales. No es normal, durante mucho tiempo estuvieron vendiendo pues de forma ilegal por supuesto, este tipo de caparazón como especies exóticas, es decir, no, mire, entre más caparazón deforme, o sea, entre más malformación, entonces era más llamativa, más exótica, entonces las vendían como tortugas de la India por allá, que porque tenían su caparazón en forma de pirámide, ¿no? Pero básicamente eso se daba porque tenían una enfermedad metabólica ósea. En esta primera foto, perdón, en la foto inferior, vemos la malformación del pico de la tortuga, ¿sí? O de la boca, del pico o de la boca. Esto, pues por supuesto, no es normal, no se debe dar y básicamente esto también es una enfermedad metabólica ósea o deficiencia de calcio, ¿no? Aquí pues vemos ya más cerca la malformación. Si ustedes se fijan, estos escudos córneos están saliendo y también este tipo de malformación no tiene corrección, o sea, no cambia. Si ya el caparazón está mal formado, tiene crecimientos anómalos, pues así va a quedar para siempre. Si hay esta deficiencia de calcio, pues va a haber una defecación anulada porque el proceso el proceso digestivo de eliminación de residuos o de eliminación de fecas va a estar limitado por un hilio paralítico que se utiliza básicamente, que es fundamental el calcio es fundamental en este proceso, ¿sí? Entonces, si hay una deficiencia de calcio, se va a producir un hilio paralítico y el animal no va a poder desechar
sus fecas normalmente. Anorexia, caquexia y muerte. Por supuesto, porque el animal no va a tener la posibilidad de levantarse y deambular o levantarse y desplazarse para conseguir alimento. Entonces, si no puede desplazarse para conseguir alimento, anorexia, caquexia y básicamente va a morir de inanición. Bueno, en tortugas también se puede llamar osteodistrofia nutricional secundaria, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta enfermedad metabólica ósea, que en tortugas también se llama osteodistrofia nutricional secundaria, puede ser muy, muy marcado en este tipo de animales. Esta primera foto, pues básicamente es que el caparazón estuvo blando y algo pasó y se fracturó, ¿sí? Entonces aquí ya hay una malformación. Acuérdense que dentro de este caparazón están los órganos, ¿sí? Entonces si hay una fractura del caparazón por una osteodistrofia nutricional, pues los órganos se van a ver afectados. Ahora, ¿qué ven en esta segunda foto? ¿Alguien ve algo raro? Caparazón piramidal. Sí, pero ¿qué más? Tengan en su mente una tortuga normal y esta foto. ¿Perdón? Obeso. Obeso. No. Que la parte, digamos, de los miembros posteriores, delanteros, es como amarillenta. Anteriores. Anterior. Sí. ¿Qué más? Y el caparazón está coloración negra, ¿no? La coloración no es la adecuada. Es verdad. ¿Qué más? Los Profe, bordes no del caparazón. sé si la parte de abajo está excediendo en sí su tamaño. Excediendo su tamaño, no. Pero, ¿quién dijo obesidad? Es que aquí no veo los nombres. Una compañera dijo obesidad. Bueno, la persona que dijo que obesidad está relacionada, puede confundirse fácilmente, pero no es obesidad. ¿Qué pasó con esta tortuga? Esta tortuga creció su parte interna, pero su caparazón no creció, ¿sí? Por eso digo, puede confundirse con una obesidad. Entonces, ¿qué significa? Que como el caparazón no creció y la tortuga en sí sí siguió creciendo normal, el animal no puede esconder su cabeza dentro del caparazón, pues porque su caparazón le queda pequeño, no sé si me están entendiendo. Le queda tan pequeño que pues no se puede esconder. ¿Y cuál es el mecanismo de defensa de las tortugas, de la mayoría de las especies? Pues su caparazón. Exacto. Entonces, ¿se acuerdan que al principio yo les decía que esto en vida silvestre no ocurría? Pues no ocurre porque si un animal tiene este tipo de deficiencia en vida silvestre y no se puede esconder en su caparazón, pues no existe porque ya se lo hubieran comido, ¿sí me entienden? Entonces, este caparazón pequeño está está relacionado, es el principal síndrome de la osteodistrofia nutricional secundaria, ¿sí? Que básicamente también se conoce como enfermedad metabólica ósea o también se conoce como deficiencia de calcio, ¿listo? Es muy común en animales silvestres, principalmente en lagartos o en quelonios, que son las tortugas. También encontramos la deficiencia de yodo, que esta deficiencia de yodo puede producir hiperparatiroidismo secundario nutricional o hiperparatiroidismo secundario renal. Aquí ya estamos hablando de que hay una deficiencia renal, ¿cierto? Y no hay absorción de yodo adecuadamente. Puede producirse por un hiperparatiroidismo secundario por hiperactividad glandular, cuando las glándulas no están funcionando adecuadamente por una mala nutrición. También por un hiperparatiroidismo primario por exceso de vitamina D3, y aquí también estamos metiendo la mano inadecuadamente, porque se supone que las dietas o el alimento que nosotros le estamos ofreciendo a estos animales en cautiverio es la adecuada, es la balanceada. Entonces, si está balanceada, nosotros no tenemos por qué ofrecer más, o sea, inyectar esto, inyectar lo otro, no.
también por hipotiroidismo y por afecciones intestinales. Entonces, ¿cómo se refleja la deficiencia de yodo? Hace muchos años, muchos años, se conocían las personas cotudas, que mis abuelos decían que eran cotudas, que es que la parte del cuello se inflama, ¿no? Que tienen una papada muy grande. Eso se veía en personas, en animales también. ¿Cómo se organizó en personas esta deficiencia de yodo? Se le agregó yodo a la sal, ¿sí? Entonces acuérdense que ustedes en sus casas tienen sal yodada y eso elimina este tipo de problemas. En animales también puede producir y se expresa de la misma forma. Fíjense que aquí la gula o papada, ¿sí? Está muy aumentada de tamaño. Se puede confundir con obesidad también, o se puede confundir con una inflamación, pero básicamente nosotros debemos detectar la deficiencia de yodo directamente. Entonces fíjense acá, muy inflamada, básicamente es por un hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Una de las más comunes es la hipovitaminosis B. Acuérdense que la hipovitaminosis o la vitamina B, perdón, es hidrosoluble y esta vitamina no se sintetiza en las aves, por eso debe ser consumida diariamente. La deficiencia de vitamina B se va a ver expresada básicamente en disminución del tamaño o en una limitación del crecimiento. Estas vitaminas, esta vitamina B está relacionada con el complejo de las vitaminas, con la tiamina y bueno, todo eso. Aquí vamos a ver estas dos, y este es el resultado de la tesis de especialización de la zootecnista en donde yo trabajaba. Estas dos tortugas tienen la misma edad, simplemente esta tiene una deficiencia de vitamina B. Entonces fíjense la diferencia de tamaño. No solamente es la diferencia de tamaño, o sea, el animal deja de crecer, también si hay una excesiva falta de vitamina B, entonces van a presentar temblores y coordinación, parálisis, no solamente en los dedos, sino parálisis general, problemas de crecimiento, como evidentemente ustedes lo están viendo acá, y deformaciones. Todo está relacionado, entonces si hay deformaciones es porque también hay deficiencia de absorción del calcio. Entonces, todo tenemos que mirarlo. En hipovitaminosis D, entonces se va a presentar raquitismo, osteomalacia y debilidad de escamas en el dorso y en la cola, y ese es el principal problema que se presenta cuando hay hipovitaminosis D en este tipo de animales. Entonces, si ustedes se fijan en esta parte, ¿sí? La piel de la tortuga o de cualquier reptil o de cualquier ave debe ser muy fuerte, ¿no? O sea, no fuerte, sino como muy específica, perdón, muy específica. Más en tortugas y en reptiles que son escamaciones, deben tener escamas, deben ser escamados. Entonces, si ustedes se fijan, estas escamas que ven aquí en la parte superior, en la parte de atrás, pero en la parte superior en esta foto, en esta parte ya no está. Entonces, es como que se empiezan a deshacer las escamas y quedan como piel de viejito, que es como suavecita, muy delgada. Entonces, este es el principal síntoma de la hipovitaminosis D. Cuando hay problemas, cuando hay hipervitaminosis D, ¿cierto? Se presenta cuando hay periodos muy largos de luz artificial. Acuérdense que cuando estos animales están en cautiverio, entonces la gente no puede sacarlos al sol, porque les recuerdo que el sol es la principal fuente de la vitamina D, ¿sí? Por eso es tan importante que ustedes también salgan, se tomen sus bañitos de sol. Cuando los animales no los sacan a tomar el sol, independiente de cualquier animal que sea, ave, mamífero, reptil, pues va a presentar un desbalance de la vitamina D, ¿sí? Y cuando hay hipervitaminosis es cuando hay largos periodos de luz artificial, por eso hay que sacarlos a la luz. Se van a presentar en hipervitaminosis D calcificaciones, o sea,
en tejidos se van a presentar como tumores de calcio, y eso es porque no hay una buena absorción, ¿cierto? Entonces se puede presentar estas tumoraciones en tejidos blandos, en vísceras o en articulaciones, ¿sí? Entonces es importante que saquen a esos animales a la luz para que pueda ser absorbida normalmente. Esta hipervitaminosis D, gracias a estos periodos de luz artificial largos, va a impedir la movilización de calcio en los tejidos. Entonces, aquí va a haber una alteración en la absorción de todo el complejo vitamínico, Y esto va a dar pie a malformaciones, a tumoraciones, a muchas cosas en la parte de las dietas y en la parte nutricional. Por otro lado, tenemos la deficiencia de vitamina E y de selenio, que siempre van a trabajar en conjunto, la vitamina E y el selenio. Acuérdense que la vitamina E es liposoluble, ¿cierto? Y el exceso de grasa va a interferir en la absorción. Entonces, cuando yo tengo un animal obeso, muy seguramente está relacionado con que también tiene deficiencia de vitamina E y de selenio. ¿Listo? Entonces, aquí fíjense que cada deficiencia vitamínica o cada deficiencia nutricional no actúa sola, no actúa por separado. Todas están relacionadas. Fíjense que si hay una deficiencia de calcio, entonces ya tenemos una deficiencia de vitamina E. Y si hay deficiencia de vitamina E, también tenemos una deficiencia de calcio. Todo está relacionado. La deficiencia de vitamina E en reptiles es muy común, ¿sí? Resulta que la vitamina E o la deficiencia de vitamina E va a interferir en la absorción de la grasa, ¿sí? Y aquí lo importante es que esta vitamina E actúa como antioxidante, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de captura, de contención en este tipo de animales, va a haber un gasto adicional de vitamina E, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer este tipo de manejo, los animales se asustan mucho, se asustan tanto que oxidan muchas células. Y la vitamina E es un antioxidante. Entonces nosotros debemos ofrecer como protocolo, antes de cualquier manejo, mucho tiempo antes, vitamina E para que actúe como antioxidante y evitemos problemas de estrés. Si tenemos deficiencia, pues entonces vamos a tener una deficiencia hepática, ¿sí? En aves y en reptiles se va a presentar tortícolis, ataxia, que el animal va a caminar torpemente. La enfermedad del músculo blanco, que es súper importante en fauna silvestre, que también se conoce como miopatía de captura, y es importante que lo tengan en cuenta. Si les interesa la parte de fauna, es importante que empiecen a hablar de enfermedad del músculo blanco o de miopatía de captura, la tienen que conocer. Más adelante hablaremos de eso. También se presenta distrofia muscular y principalmente, por eso es en reptiles como en serpientes, mudas anormales. Estas mudas anormales se llaman disecdisis. Una muda normal de piel, acuérdense que los reptiles, principalmente las serpientes o los ofidios, mudan de piel. Ellos cambian de piel dependiendo de la alimentación, pueden cambiar. Si se alimentan mucho y muy seguido, pues pueden cambiar de piel 1, 2 o 3 veces al año. Si se alimentan muy poco, pueden mudar de piel 1 vez al año. Esas mudas normalmente se llaman ecdisis, ¿sí? Una muda normal. Cuando la muda es anormal por una deficiencia de vitamina E o por cualquier tipo de deficiencia, se llama disecdisis, ¿sí? Entonces, estas disecdisis es cuando el animal muda en parches o queda pegada la piel de muda a la piel nueva, y esto va a producir infecciones. Entonces, estas deficiencias de vitamina E y selenio, que están relacionadas directamente con piel, formación de huevos, ecdisis, pues si hay deficiencia, básicamente vamos a tener problemas en todo lo que acabo de nombrar. Una deficiencia muy importante, aunque no se presenta tanto, es la deficiencia de vitamina K. Resulta que la vitamina K no se sintetiza en aves tampoco, en mamíferos se sintetiza en muy pocas cantidades en el tracto gastrointestinal.
Esta vitamina K interviene en la protrombina del hígado, directamente va a estar relacionada con la coagulación de la sangre en los ejemplares o en los individuos. Es rara en aves, pero básicamente se puede presentar en mamíferos. Y pongo este ejemplo, este es un oso hormiguero, ¿sí? Que este oso hormiguero fue un paciente que lo tenían desde bebé en cautiverio. No sé por qué, así es la gente. La dieta de este animal es muy específica, como la mayoría de los animales silvestres, es demasiado específica. Este oso hormiguero se alimenta básicamente de hormigas y termitas, como lo dice su nombre, ¿no? Entonces, al momento de no proporcionarle el alimento básico que son sus termitas o sus hormigas, pues van a tener problemas nutricionales y desbalances muy importantes. Después de que el animal empezó a crecer, pues son animales que pueden llegar a ser muy agresivos, lo donaron, o sea, se encartaron con el animal y lo entregaron diciendo que hay que hacerle un bien al medio ambiente, pero no, simplemente se encartaron y no lo llevaron. El animal nunca había consumido una hormiga, ni una termita, nada de eso. Lo alimentaban básicamente con yogurt, y el yogur tenía que ser yogur de melocotón. Anatómicamente, ellos tienen una lengua que puede alcanzar a medir 60 centímetros con una saliva pegajosa que utilizan para meter, o sea, meten su lengua en los hormigueros y como la saliva es pegajosa, entonces se pegan las hormigas a su lengua y listo, ahí empiezan a comer. Calculen todo lo que tiene que migrar un animal de estos para comer lo que debe comer, ¿no? Entonces tiene que desplazarse mucho tiempo y en muchos lugares. Cuando él llegó pues, a nuestras instalaciones, era un animal muy enfermo, ¿sí? Era un animal que presentó neumonía, que presentaba infecciones reiteradas, virales, bacterianas, era pues un animal muy enfermo, presentó, bueno, en fin, un animal muy enfermo. Pero entre todo eso, nunca tomamos en cuenta la parte de alimentación, o sea, sabíamos que teníamos un animal muy alimentado que muy seguramente tenía muchas deficiencias nutricionales, pero básicamente pues estaba vivo y eso era lo que nos interesaba. Intentamos cambiar la dieta, acuérdense que acabo de decir que lo alimentaban de yogur de melocotón. Por ser un animal en cautiverio no podríamos conseguir las hormigas ni las termitas suficientes para que se pudiera alimentar normalmente. Era un animal que no podía ser liberado porque desde muy pequeño estaba en compañía con humanos y pues no, era un animal muy enfermo, ¿no? Entonces liberarlo implicaba que muy seguramente el animal muriera y ya, ¿no? Entonces decidimos mantenerlo, intentamos hacer el cambio de dieta de yogur de melocotón a, no sé, cualquier otra cosa que complementara su dieta de termitas. Jamás se pudo hacer el puente alimenticio, o sea, él como que percibía que era un sabor diferente al que le gustaba, a su yogur de melocotón, y ya no lo consumía. Entonces, creo que ha sido el reto más grande que ha tenido el zootecnista de nuestro lugar para medianamente empezar a cambiar la dieta y empezar a ofrecerle vitaminas y minerales más allá de un yogur, ¿sí? Entonces, se debía hacer diluciones como medio centímetro de un suplemento vitamínico, un suplemento nutricional, con 1 litro, estoy exagerando, con 1 litro de yogurt, ¿no? Entonces ahí como que medio lo recibía, bueno, en fin. Un animal aún vive, o sea, aún vive con todas las deficiencias, pero aún vive. Pero el problema radicó en que lo teníamos, una vez estaba muy enfermo, lo teníamos en la parte de clínica, en un encierro en la parte de clínica, donde su vecino inmediato era un mapache, ¿no? Estos animales son animales muy curiosos. Él empezó con su lengua a mirar qué era lo que había en el encierro del lado. El mapache también es un animal muy curioso y vio algo que se movía como un gusano, lo cogió y lo mordió. Le quitó como 1 centímetro de lengua a este pobre oso hormiguero
y ese no fue el problema. El problema fue que sangró durante 3 días y sangraba y sangraba y sangraba y sangraba. Entonces ahí nos dimos cuenta que entre todos los problemas que tenía, el principal problema era la deficiencia de vitamina K. El animal no coagulaba, ¿sí? Entonces empezamos, aquí sí nos tocó inyectar, hacer manual el manejo, inyectar vitamina K para que el animal empezara como a coagular la sangre. Un animal de un manejo muy, muy importante y pues muy complicado. La gota, que era la que les decía al principio, que también es un desorden metabólico, resulta que esta gota, que es muy común en serpientes y en cocodrilos, es un depósito extracelular de ácido úrico. Se puede presentar en 2 formas y en humanos también se presenta. La gota visceral y la gota articular. La gota visceral es cuando hay presencia de estos uratos en riñón. No se sabe por qué da la gota visceral. Siempre se relaciona con problemas nutricionales, es decir, aquella persona que consume o aquel animal que consume mucha proteína, entonces tiende a tener problemas de gota. Y como estamos hablando aquí de animales carnívoros, pues se puede presentar. Y también hablamos de la gota articular, que es la presencia de uratos, pero en las articulaciones, ¿sí? Hay 2 causas en los aspectos clínicos, que una primera es la eliminación reducida de ácido úrico, aumento de la síntesis de ácido úrico, y la principal es la causa nutricional. Hay un exceso de proteína en la dieta. Cuando uno no modifica la dieta para este tipo de animales carnívoros, pues se va a presentar una gota, ya sea articular o ya sea visceral. Puede ser también por factores hereditarios o por neoplasias renales, pero la mayoría es por causas nutricionales. Entonces, esta presencia de uratos se va a ver a necropsia o a cirugía de esta forma. Entonces, fíjense que este es corazón. Esto es corazón, ¿sí? Esta capa blanca ustedes ya tienen en la cabeza cómo se debe ver un corazón normal, o sea, todos los corazones de todas las especies se ven muy similares, hay cambios mínimos, pero si su corazón que está bien, el corazón que usted está viendo tiene esa capa blanca, entonces usted ya básicamente debe pensar que que murió por una gota visceral. Esta capa blanca es la presencia de los uratos, ¿sí? Que va a impedir el funcionamiento del órgano, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso está en corazón, pero la palpitación del corazón va a verse afectada por esta presencia de estos uratos, ¿sí? O sea, no se va a poder mover bien el corazón, entonces va a tener una deficiencia cardíaca muy importante y muy seguramente por eso va a morir. En humanos se ve básicamente es más común la articular y es cuando a la mayoría de hombres les duele el dedo gordo del pie. Van al médico y le dicen, no, tiene que disminuir el consumo de carne roja. Esto pasa también cuando uno no tiene balanceado la dieta en animales silvestres, específicamente en carnívoros, pues se va a presentar este tipo de anomalías, ¿no? La vitamina C es importantísimo para las funciones inmunológicas, ¿sí? Interfiere en la formación de colágeno, entonces cuando nosotros tenemos una deficiencia de vitamina C en serpientes, se va a ver de esta forma. Unas lesiones en la piel de las serpientes que no se expresan como llagas porque en reptiles, pues las escamas no pueden formar ese tipo de llagas, sino presentan como van a presentar como una coloración diferente y la escama se va a soltar o como que se va a desprender de la piel. En ellos se evidencia, o sea, evidentemente puede ser doloroso, ¿sí? O no evidentemente. Suponemos que es doloroso porque al momento de desinfectar y de limpiar, el animal expresaba dolor, ¿no? Entonces aquí podemos ver claramente las escamas ventrales, las escamas laterales y las escamas dorsales, ¿listo? Este tipo de lesiones se puede presentar en cualquiera de las 3 escamas en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Una lesión o varias lesiones dependiendo el grado de deficiencia de vitamina C que se tenga, ¿no? Entonces es muy común
este tipo de lesiones. Acordémonos que la vitamina C, también actúa como antioxidante, ¿sí? Entonces es importante tenerla en cuenta. En serpientes, cuando hay deficiencia de vitamina C, además de este tipo de lesiones, también se pueden presentar estomatitis, que es la inflamación de la boca o del estómago de la boca. Entonces aquí, si ya tenemos lesiones en boca, pues se puede presentar una infección bacteriana, bueno, en fin, y complicar el cuadro. Esta vitamina C se sintetiza en el hígado, ¿sí? Entonces, adicional a eso, si se sintetiza en el hígado y tenemos problemas hepáticos, como en las anteriores deficiencias, pues básicamente pues vamos a tener, aparte del problema hepático, problema de deficiencia de vitamina C. La vitamina D es muy importante. Acuérdense que está, como les decía ahorita, está muy relacionada con la osteodistrofia secundaria nutricional, con la enfermedad metabólica ósea, bueno, en fin, todo eso. Les decía que la vitamina D la ofrece el sol, ¿sí? Entonces, cuando estos animales no tienen contacto directo con el sol, entonces se van a presentar este tipo de deficiencias, ¿sí? Y si hay deficiencia de vitamina D por ausencia de sol, se van a presentar todas las demás deficiencias nutricionales. Es por eso que es tan importante sacar los animales al sol. Si hay deficiencia de vitamina D, simplemente saque los animales al sol. Ya, no le ofrezca, no le inyecte, no debería administrarse, ¿sí? Si lo saca al sol, muy seguramente va a empezar a hacer su metabolismo normal de todas las deficiencias que tiene este ejemplar o estos animales. ¿Preguntas? Es una charla súper generalizada, pues porque es su primera charla en fauna silvestre, pues tampoco es tan complicada. En el momento, ¿tienen preguntas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Cuando tú nombrabas lo de las tortugas, cuando tenían la piel así a la intemperie, o sea, descubierta, Sí. se puede tratar como una quemadura de primer grado. ¿Es Ajá. posible o que se haya hecho algún tratamiento con piel de tilapia para esos casos? La piel de tilapia ahorita está en estudio, se ha demostrado que inclusive funciona muy bien. El problema es conseguir la piel de tilapia, o sea, ¿sí me entiendes? Porque debe tener un proceso adecuado como de desinfección, de un buen manejo. Tú no puedes coger la tilapia, quitarle la piel y ponérsela encima, ¿no? Porque son animales que tienden, o sea, como son heridas expuestas, entonces tienden a infectarse muy fácilmente. Hace poco también salió un artículo de piel de cerdo, o sea, no solamente la piel de tilapia, sino la piel de cerdo, pero esas deben tener como un proceso adecuado para este fin. O sea, no es cualquier tilapia, no es cualquier cerdo, sino crían las tilapias específicamente para eso, entonces deben tener un manejo adecuado, ¿no? Pero sí funciona muy bien. Yo no lo he manejado, pero sí he visto muchos estudios en donde sí funciona muy bien. Nosotros simplemente tapamos la lesión, la humedecemos, tratamos de humedecerla siempre con cloruro de sodio, ¿cierto? El manejo de dolor y bueno, en fin, el resto de cosas, para el manejo como si es un manejo de quemadura de tercer grado, o sea, es la más complicada. Pero sí, ha funcionado. Ok, profe, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Todo perfecto? Listo, compañeros. ¿Entendieron? ¿O no tienen preguntas porque no entendieron nada? ¿Les quedó medianamente claro? Sí, profe, claro. Listo, Sí, profe. perfecto. Sí, profe. Ok, entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanme o déjenmela con el profesor Andrés. Estoy a su disposición. Si están muy interesados, por favor, contáctenme directamente y ahí miramos cómo empezamos a hacer las cosas para ir encaminándonos en la parte de fauna. Gracias por madrugar, gracias por estar. Yo creo que nos vemos dentro de 8 días y bueno, ahora sí vayan a descansar si no tienen más clase. Nos vemos a la próxima, muchachos. Cuídense mucho.
Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.